Parte 3. Cuando comenzamos esta conversación por las redes sociales hablamos de esa herramienta y podríamos buscar hacer en algún otro momento un ejemplo Sí. práctico del uso de esa herramienta. Vamos a hacer uno muy rápido, sí, que no Vale, vamos de sí, la sí, mano. perfecto. Digo dos juegos que encima que hemos hablado antes de empezar. ¿Verdad? Magic Maze, has escogido tú y uno que a mí me tiene robado el corazón, que es Tesauro. ¿Vale? Empezamos, Magic Maze. Entre tú y yo, vamos a analizarlo. ¿Sí? La primera cosa es qué conocimientos necesitamos antes de empezar a jugar. Deben ser capaces de analizar el tablero de juego, Tablero de juego, perfecto. las diferentes indicaciones que hay, porque están arriba, abajo, izquierda, Arriba, derecha, pero izquierda, luego derecha, hay arriba, abajo. portales, escaleras y este tipo de cosas. Y poco más, Y luego porque creo que tener claro que cuando estás muy empanado puedes llevar a un sitio para parar el reloj y poder hablar. sí, las reglas del juego específicas que te ayudan a salvarte del Y con caos. esto tenemos lo básico. Entonces, vale, empezamos a jugar y en el juego emergen cosas que son los problemas de comunicación, ¿no? Hmm. Alguien no está atento, una persona no se empana y se pone nerviosa porque no sé cuántos, ¿vale? Pues todo esto son cosas interesantes que luego podemos buscar la manera de transferirlo. Cómo esto tiene mucho que ver también con cosas que nos pasan en nuestro día a día, Correcto. ¿vale? ¿Qué acciones hacen los jugadores? Pues tienen comunicación no verbal, que muchas veces suele ¿No? ser un grito mudo, de así, y mover su Puedes personaje. golpear la mesa con la pieza Aparte está para que el esta otro vea. cosa que he visto que en verdad también genera mucho más estrés e incrementa. De hecho, en veces que en las que he aplicado he quitado el peón, porque al final generaba más estrés y es lo que decíamos, ¿no? Esa modificación de quitarlo permitía que fuese un juego más tranquilo y la gente no muriese por el camino. Tenemos esta parte del- de las Luego, en el momento acciones. que nos paramos, es hablar sobre lo que está pasando. Hmm. Cuidado que tal cosa, tú no sé cuántos, no nos fijamos tal, cómo, qué estrategia utilizamos, ¿no? Y es muy bueno porque aparte es una coordinación rápida, que no es... Debes ejecutarlo, es ser productivo en ese punto, que muchas veces que también nos ponemos a hablar y divagamos demasiado. Entonces es pa, pa, pa. Y es mucho ensayo-error. El grupo en la primera partida fracasa vilmente y poco a poco va cogiendo como la estructura, ¿no? De cómo trabajar cooperativamente. Y ver esta la evolución, ¿no? La progresión de la cooperación dentro del grupo, Hmm. ¿no? La interacción es cooperación total, ¿sí? Entonces, si tenemos como una primera fotografía de cosas que hemos visto, y dices, vale, pues ahora vamos a ver para qué objetivos nos podría servir. ¿Qué podemos utilizar? En parte para trabajar grupos, buscar un poco cohesión dentro de los grupos, que hay veces que están todos muy acostumbrados a ir cada uno a la suya, y en ese es un punto en el que de una manera forzosa dependes de los otros, porque tú solo puedes cumplir una de las partes, ¿no? Hay veces que cuando buscamos crear grupos, o probablemente lo hacemos heterogéneamente, ¿no? Pero siempre hay uno que podría acarrear con diferentes tareas porque se desespera porque aquella persona va lento, y en esta no tienes esa posibilidad. Tú debes aprender yo me encargo de mi parte, soy paciente, espero por la otra persona, le ayudo a lo sumo a que ella haga su parte, pero no le quito su parte, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes potenciales que tiene este juego. Yo creo que lo que estás diciendo es muy interesante porque es el paso del grupo al equipo, ¿no? Sí, del equipo al grupo, ¿no? Bueno, del grupo al equipo es igual, de una cosa a la otra, ¿no? Es decir, o somos un colectivo de personas o somos un colectivo de personas con un objetivo común. Entonces, si tenemos un objetivo común, es lo importante de respetar lo que hace cada uno, saber lo que está haciendo, qué puede hacer, cómo puedo intervenir, ¿no? Fíjate cómo después de jugar a Magic Maze podemos llegar a elaborar como un decálogo, como una lista, ¿no? Cosas que te puedo tener en cuenta, ¿no? Cuando estoy trabajando en un equipo, ¿qué he aprendido en Magic Maze que me puedo llevar? Hmm. Y lo podemos tener en un sitio visible en la clase. En el momento de que vamos a hacer un nuevo trabajo en equipo, vale, yo tengo claro cuál es mi posición, yo tengo claro cuál es mi punto de partida, qué es lo que yo sé, qué es lo que yo tengo que aportar, estoy atento cómo hago la lectura de los otros. Son cosas que puedo ir complementando con otros juegos de manera que pueden formar parte de un fantástico trabajo utilizando el juego, un fantástico trabajo aprender a trabajar en equipo. ¿Sí? Y en otro, ¿conoces Tesauro? Al tesoro no lo he jugado, así que vas a Pues tener que ya explicar. tardas, ¿eh? Ya tardas, juegazo. Yo creo que me encanta por la simplicidad que tiene. De hecho, sería como, así como el Dixit es el juego del diccionario con dibujos,
tesauro es el Dixit con el diccionario, casi, ¿no? Sería como volver hacia atrás. Mira, la mecánica, para explicarla muy fácilmente, tienes unas palabras definidas que a menos de que seas una persona rara, muy rara, no creo que sepas realmente lo que significa. Voy a buscar una de estas, a ver, que estas aún sería fácil y todo. Vale, A ver, ahora sí por quedó de ejemplo, raro, muy raro. zurraco. Zurraco, palabra que existe en el diccionario, ¿eh? Zurraco. Y zurraco, los jugadores reciben todos una carta, primero, que es que tienen que decir la verdad o mentir. Solo hay uno o nadie que va a decir la verdad. Una persona tiene que adivinar. Todo el mundo va a ver la definición de zurraco y todo el mundo va a decir una definición, pero solo una va a ser verdad. Por ejemplo, yo te digo, zurraco. Pues mira, zurraco es, pues, esto es típico de Extremadura, cuando la madre va, tradicionalmente le metía un con la zapatilla, le meter un zurraco. Pues golpe con la zapatilla, ¿sí? Otro diría, no, pues mira, zurraco es un tipo de gorro típico de los pastores. El zurraco que llevaban los pastores, que además, en algunos momentos podía servir para otros usos. Otro dice, no, pues un zurraco no es un gorro, que va, es un bolso. Parece un zurrón, ¿no? Un zurraco. Y otro dice, no, un zurraco es un mamífero que habita en la zona de Cantabria, ¿no? Es un tipo de mamífero muy parecido al zorro, pero no es exactamente, es como un zorro, pero es como una derivación del zorro, ¿no? Como esto. Y a ti te tocaría adivinar qué es un zurraco. Voy a tirar por la del zurrón, por ejemplo. Por... Ah, sí, muy bien, el bolso. ¿Vale? Fíjate cómo los jugadores aquí decimos, conocimientos que tenemos que tener. ¿Cómo se hace una buena definición? Previamente vamos a ver cómo se hace una buena definición. ¿Sí? Y vamos a hacer ejercicios de definiciones y ver cuál es buena, no es buena, por qué es buena, por qué no es buena. Vale. Y vamos a empezar a jugar con esto. Y empezamos a jugar y emergen conocimientos, no de las palabras, sino que ha funcionado, que no ha funcionado, cómo te lo has creído, por qué te lo has creído. Yo puedo parar la partida y capturar todos estos. ¿Sí? O, por ejemplo, podemos jugar, que esto es algo interesante, en una de las cosas que, bueno, te pasaré el enlace, tenemos una baraja de cartas co-creada con el alumnado del Gamifi Master de acciones que puedo hacer con los juegos para crear buenas experiencias de aprendizaje. Entonces, imagínate que estás jugando un grupo de personas juego y un grupo de personas mira. Y los que miran, su función es tomar notas sobre lo que funciona y lo que no. Y a partir de aquí intercambiamos y volvemos a ver, ¿no? Y acabamos viendo, haciendo como una gran cantidad de cómo hacemos una buena definición que cuele, ¿no? Y de qué manera lo conseguimos, ¿no? Las interacciones, aquí es un juego individual, pero es como un individual cooperativo extraño, ¿no? Porque cada uno va a su bola, pero realmente lo que tú dices va un poco con lo que dice el de al lado, ¿sí? Y, y al final las acciones que tienes que hacer buenas definiciones. Y esto, al final, ¿para qué nos podría servir? ¿Qué objetivos, en qué momento nos podría servir un juego como este transformado? Vale, te lo lanzo a ti. Bueno, al final, en muchas ocasiones dentro de las clases, deben explicarse cosas unos a los otros. Entonces, cómo estructurar, el no irse por las ramas, el ver qué es lo importante a la hora de explicarlo. O, por ejemplo, en este caso, porque cogí lo de zurrón, pero si utilizas una palabra capaz que sea parecida, generas un vínculo y entonces le dará más importancia. Pues hecho en una explicación, Totalmente, se aplica igual. totalmente, totalmente. Fíjate cómo esto, de nuevo, podemos hacer el producto final, ¿no? Aquello que define una buena definición, aquello que caracteriza una buena definición y a partir de aquí todo lo que puede ir pasando, ¿no? Me parece que es muy interesante ver cómo son buenos juegos con buenos potenciales para el aprendizaje. Y esto me podría servir no solo para lengua, sino, por ejemplo, voy a trabajar cualquier cosa, por ejemplo, de geografía y voy a dar un montón de definiciones de cosas y vamos a ver qué creemos que es cada una de las cosas y por qué. Y qué conectamos con los conocimientos previos que tenemos, ¿no? Y puede ser una buena puerta de entrada o una buena puerta de salida, ¿no? Se trabaja también una mentalidad crítica a la hora de Totalmente. identificar qué es lo que Esto es así, reciben, qué puede ser cierto, qué no. totalmente. Muy Y sobre importante todo en para esta ser época. un gran juego cooperativo. Te imagínate que yo llevo a clase, planteo 4 definiciones y la clase se pone de acuerdo en qué definición cree que es la buena. Lo que emerge del diálogo es súper potente. Fíjate, de nuevo te vuelvo a lo de antes. El juego es el que es. Yo puedo tener un montón de cartas y darle a un montón de grupos,
fantástico, pero también lo puede hacer como gran juego de aula. Fantástico también. De hecho, a veces parte de los problemas que se tienen para llevar los juegos al aula es que no se tiene cómo hacer que todos puedan jugar. Pero de esta manera, al final sacas lo más importante, que es la conversación. Bueno, se puede sacar algo que sea muy importante, que es la conversación. Y ganas el poder incluir a todo el mundo, no dejarte a nadie atrás y no necesitar tener el recurso repetido pues N veces para poder utilizarlo con todo el mundo. Totalmente, y al final acaba siendo esto. Y no quiere decir que luego tú, el juego, y me parece muy interesante en el momento que dices, el juego has hecho la gran partida tuneada, pero el juego queda para los momentos de tiempo libre, de ocio, el día que llueve, el día que no sé cuántos, o final de curso, venga, hoy vamos a sacar los juegos y, ostras, son grandes momentos donde el juego sale y no hace falta tener 20 copias del mismo juego. Con una copia es suficiente de la biblioteca de aula, de la biblioteca del ciclo, lo llevas y juegas a partir de ahí. Perfecto. Fantástico.